Buenas tardes, profesora. A continuación voy a explicarle 4 de las 7 herramientas básicas de la calidad. La primera es hoja de verificación. Este es un método sencillo y sistemático que se va representando mediante marcas asociadas a errores, aspectos o cualquier otro dato que quiera medir la empresa. Sí, prácticamente sirve para registrar información u organizar información y detectar los posibles errores que encuentren. Aquí, por ejemplo, está la lista de errores, que es luz defectuosa, cierres flojos, rayones, partes faltantes, contactos sucios y otros. Y aquí en cada día de la semana se va marcando, por ejemplo, en el día 1, errores de luz defectuosa, hubo 10, de cierres flojos hubo 1, rayones 1, así etcétera, hasta completar toda la semana y ya se suma el total. El siguiente es un histograma. Esta es una gráfica que muestra la distribución de datos. Su principal característica es que esta se representa con barras que son, bueno, también otra característica es que son barras pegadas y el largo o ancho de la barra es proporcional a la frecuencia del valor representado. El siguiente es diagrama de Pareto. Es prácticamente también para organizar valores acerca de lo que quiera medir la empresa. Aquí, por ejemplo, están midiendo materiales, medios, mano de obra, métodos, medio ambiente y otros, ¿no? Una de las características se parece mucho al histograma, pero esta gráfica va de, por ejemplo, aquí en la primera, se va a ordenar de mayor a menor. O sea, no puede ir aquí el valor de mano de obra y luego el valor de métodos y luego el de materiales, sino que las frecuencias o los valores van ordenados de mayor a menor, y en cambio en el histograma van ordenados aleatoriamente. Y por último está el diagrama de flujo. Aquí está. Este diagrama representa una secuencia o un procedimiento cual sea, mediante símbolos que tienen, cada símbolo tiene un significado. Aquí, por ejemplo, este es el de inicio. El problema o error es la lámpara no funciona. De ahí las líneas se van a conectar con flechas. Perdón, los conceptos se van a unir con flechas. Este es el de inicio. El rombo representa una pregunta. Y así, si la respuesta de esta pregunta es no, aquí hay otro de respuesta. Y si es sí, hay otro símbolo de pregunta. Y aquí está la respuesta. Y al final, pues si es la respuesta es no a ninguna de esta y esta preguntas, sería esta nueva respuesta. Y pues eso sería todo de mi parte. Ok, a continuación les voy a explicar un poco acerca de en qué consiste tanto el diagrama de Pareto como el diagrama de Ishikawa. Bueno, Vilfredo Federico Pareto fue un ingeniero, sociólogo, economista y filósofo cuyo principio nos sirve para enfocarnos en lo que verdaderamente importa, en aquellas cosas que dan mayor satisfacción con menor esfuerzo, de tal manera que se puedan optimizar los recursos. El diagrama de Pareto se utiliza generalmente para identificar los errores o defectos que se producen con mayor frecuencia.
Ok, pues como le comentaba, el diagrama de Pareto es un gráfico especial de barras en donde los valores graficados deben de estar organizados de manera descendente, es decir, de mayor a menor, para que podamos para que podamos determinar cuáles son las causas que nos están generando el 80% de las consecuencias. El principio de Pareto o ley de Pareto, también conocido como regla 80-20, establece que de forma general aproximadamente un 80% de las consecuencias proviene de un 20% de las causas. En el ámbito comercial se cumple, por ejemplo, en que el 80% de las ventas son gracias al 20% de nuestros clientes o al 20% de nuestros productos. Otro ejemplo es que el 80% de nuestros gastos son para el 20% de nuestros proveedores. Y un tercer ejemplo podría ser que el 80% de las quejas de nuestros clientes recaen sobre el 20% de nuestros productos. Entonces podemos decir que este principio es de gran importancia, enfocándolo en la gestión empresarial, puesto que identificando el 20% de un factor específico que produzca el 80% que queremos controlar, es posible conocer en dónde es más factible poner esfuerzos extra para conseguir mejores resultados. Bueno, ¿qué beneficios nos aporta el diagrama de Pareto? Llevar a cabo la mejora continua, analizar cómo está una situación antes y después de un cambio reciente, analizar y priorizar problemas, así como también analizar a un problema o fenómeno. Pero sobre todo nos ayuda a asignar acciones correctivas y recursos necesarios a las causas verdaderamente importantes y que eliminarán el 80% de las consecuencias. Por lo tanto, nos sirve para saber a dónde debemos destinar los recursos para que sean más efectivos. Los pasos que debemos seguir para realizar un diagrama de Pareto es identificar el problema, es decir, definir qué es lo que hay que hacer, en qué situación estamos o qué fenómeno vamos a analizar. En segundo, identificar los factores, es decir, definir cuáles son los factores o causas para que posteriormente podamos recolectar datos en torno a ellas. También está definir el periodo de recolección, recolectar los datos, ordenar los datos de mayor a menor. Y bueno, en el sexto paso encontramos el cálculo de los porcentajes, que se obtiene de dividir el número de reclamos de cada causa entre el total de datos recolectados por 100 para poder sacar el porcentaje. En el séptimo lugar tenemos el cálculo de los porcentajes acumulados. Esto se obtiene al ir sumando los distintos porcentajes de las causas anteriores. Y bueno, también está construir el diagrama y analizar y tomar las decisiones pertinentes para poder dar solución al problema. Y bueno, este es un ejemplo. En esta primera imagen podemos observar del paso 1 al 5 que bueno, incluiría la identificación del problema, los factores, definir el periodo de recolección, recolectar los datos y ordenar los datos de mayor a menor. El ejemplo dice, una empresa ha detectado que durante el primer semestre del año ha tenido un incremento del 40% en el número de reclamos por parte del cliente y quiere analizar las posibles causas. Para ello, recopila la totalidad de las reclamaciones, las separa por causas y cuenta el número de reclamos por cada causa, obteniendo la siguiente tabla de datos. Como pueden ver en la tabla al lado izquierdo podemos encontrar algunas causas como lo son el retraso en la entrega del producto al cliente, la poca resolución de problemas de los clientes, el producto es de mala calidad, el servicio postventa no es resolutivo, el producto se fractura, los montadores desconocen el montaje del producto, los montadores no son eficientes y no realizan buenos acabados, la relación calidad-precio no es adecuada. En la columna de la derecha podemos observar la frecuencia con la que cuenta cada una de las causas o de las problemáticas. Posteriormente podemos encontrar los porcentajes que, como bien se los mencioné, solo es cuestión de ir dividiendo el número de reclamos de cada causa entre el total de datos recolectados por 100. Si hacemos eso con la primera sería 52 entre 169 por 100 da 31% y así sustantivamente con las demás.
Y bueno, el porcentaje acumulado únicamente es ir sumando. En la primera casilla es 31%, como bien se puede ver. Posteriormente es 57%. Si sumamos 31 más 27 da 58. Sin embargo, en la tabla se muestra 57 debido a los decimales que ocupan. Y bueno, finalmente el diseño del diagrama queda de la siguiente manera. Bueno, en este caso la interpretación sería que si realizamos una línea imaginaria que cruce en el 80% del acumulado y lo hacemos hasta encontrarnos con una causa, cruzaríamos en la tercera, que es la que dice los montadores no son eficientes, y ahí cortamos, con lo cual obtendremos 3 causas que son las que nos están provocando el 80% de los reclamos. Estas causas son retraso en la entrega del producto, los montadores desconocen el montaje y los montadores no son eficientes. Lo que debemos hacer entonces es replantear el subcontrato del montaje en caso de que así se esté manejando, es decir, en caso de que el montaje sea realizado por un staff o alguien ajeno a la organización. También podemos analizar si los montadores no están bien capacitados para realizar la tarea y decidir si capacitarlos u optar por una metodología estandarizada. Cabe mencionar que no vamos a poder solucionar todas las causas de un solo momento. Hay que enfocar el esfuerzo en mitigar aquellos que ocasionan el 80% de los reclamos. Bueno, ahora les comentaré un poco acerca de lo que es el diagrama de Ishikawa. Este diagrama también es conocido como diagrama de pescado o diagrama de causa y efecto. Permite visualizar las causas que explican un determinado problema o fenómeno. Esta herramienta es sumamente importante dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente y se complementa muy bien con el diagrama de Pareto, el cual, como se los mencioné anteriormente, permite realizar o priorizar las medidas de acción más relevantes. Bueno, ¿para qué se utiliza un diagrama de causa y efecto? Se utiliza cuando se puede contestar a las siguientes dos preguntas. La 1 ¿es posible identificar las principales causas del problema? Y 2, ¿existen subtareas u opiniones o subcausas sobre las causas principales del problema? Además de que se utiliza cuando podemos ubicar las principales causas y las secundarias también de un problema, para ampliar la visión de las posibles causas de un problema, para identificar soluciones levantando los recursos disponibles por la empresa y para generar mejoras continuas en los procesos. ¿Cómo elaborar un diagrama de Ishikawa? Bueno, en primer lugar hay que determinar el efecto que se va a analizar, es decir, determinar el problema o definir el problema. Posteriormente tenemos que dibujar una flecha con sentido a la derecha y ubicaremos el problema en un rectángulo en la punta de dicha flecha. Después haremos una lluvia de ideas para la cual contestaremos a la siguiente pregunta. ¿Por qué está sucediendo esto? Se dividen las causas identificadas en categorías. Es un proceso que se llama metodología de las 6 M's. Estas son maquinaria, material, mano de obra, medio ambiente, método y medidas. Sin embargo, cabe mencionar que no en todos los procesos o en las problemáticas aplican todas las categorías. Y bueno, así es como luce un diagrama de espina de pescado. Como se puede ver ahí, el problema es un producto con defecto. Las causas principales pueden ser las máquinas, el personal, los métodos y los materiales. Es decir, podemos decir que estamos aplicando 4 M's: maquinaria, métodos, materiales y mano de obra. Las subcausas en maquinaria puede ser falta de mantenimiento en el equipo u equipos demasiado viejos. En la mano de obra o el personal, las subcausas pueden ser la falta de capacitación o las conversaciones paralelas, es decir, que no haya un correcto flujo de información. En los métodos, las subcausas podrían ser jornada de trabajo excesiva, es decir, que por cansancio los trabajadores pues no estén al 100% de su productividad, y también la falta en el control de calidad, es decir, que no se lleven procesos pues estandarizados. Y en los materiales, por último, las subcausas
sería que la materia prima venga con defectos, que no sea de calidad, que por comprar cosas baratas los productos no salgan pues dañados, o que la herramienta no sea la adecuada para poder trabajar, ya sea la infraestructura, el equipo, etcétera. Tenemos lo que es el diagrama de dispersión y el diagrama de control. Bueno, en el diagrama de dispersión es una herramienta de análisis la cual representa en forma gráfica la relación existente entre dos variables, pudiendo observar la dependencia o influencia que tiene una variable sobre la otra, permitiendo así visualizar de forma gráfica su posible correlación. El diagrama de dispersión nos indica la relación entre dos variables y por lo tanto si traducimos estas dos variables a grupos de datos, podemos relacionar grupos de datos con el objeto de verificar o averiguar que existe una relación entre ambos y cómo es que esta relación está de forma aproximada. Su modo de aplicación o los pasos a seguir para construir un diagrama de dispersión son: en primer lugar, se debe seleccionar las dos variables que se van a relacionar. De ahí se debe establecer una hipótesis de la posible relación entre ambas. Como punto número 3 tenemos que construir una tabla que nos relacione los valores de ambas variables por parejas. Si no disponemos de dichos datos, será necesario realizar una toma. Después se debe dibujar el diagrama poniendo una variable en cada uno de los ejes cartesianos, con una escala de valores que se ajuste a los datos que se dispone. De ahí se tiene que representar en el gráfico cada par de valores por un punto y por último se debe encontrar la correlación analizando la tendencia de la nube de puntos y la correlación entre las variables. En interpretación del diagrama de dispersión, una vez que hemos realizado el diagrama de dispersión, se adquiere un tipo de nube de puntos que permitirá analizar la relación entre las dos variables o grupo de datos, teniendo así diferentes figuras e interpretaciones. La primera interpretación es la correlación positiva. En esta se observa cómo la nube de puntos obtenida adquiere una forma de recta creciente. Cuando los puntos de la nube se encuentran próximos a la recta, se le conoce como fuerte. En el caso que se encuentren distantes a la recta, es conocida como débil. Por ejemplo, la relación existe entre la altura y el peso de una persona es positiva: a mayor altura, mayor peso. La correlación negativa es el contrario del caso anterior, pues la nube de puntos obtenida adquiere una forma de recta decreciente. Cuando los puntos de la nube se encuentran próximos a la recta se le conoce como fuerte. En el caso que se encuentren distantes a la recta es conocida como débil. La correlación compleja: la nube de puntos obtenida adquiere forma curva de elipse u otra forma geométrica. Y por último, la correlación nula: se observa una distribución de la nube de puntos con una forma circular indicándonos la no existencia de la relación entre ambas variables. Por ejemplo, la relación existente entre el color de los ojos y el tamaño del pie es nula. Los diagramas de control o gráficos de control se utilizan para controlar el desarrollo de los procesos de producción e identificar posibles inestabilidades y circunstancias anómalas. Estos pretenden generar un tipo de análisis controlando los procesos para asegurarse de que funcionan correctamente. Si la gran mayoría de los puntos mostrados de la gráfica están dentro de los límites, se considera que el proceso está controlado. En el momento en el que uno o varios aparecen fuera de los límites establecidos o no representan una distribución estadística, se considera que el proceso está descontrolado y comienza la búsqueda de la causa de su mal funcionamiento. Interpretación del diagrama de control. En esto se muestra una gráfica los datos de desempeño de un proceso. Estos datos pueden ser continuos o bien también pueden mostrar datos discretos.
En el caso de ser continuo, se suele incluir una línea horizontal con el valor medio de referencia y dos líneas más con los límites de control estadístico superior e inferior en la gráfica. Este tipo de diagramas de control son un mecanismo para detectar si el proceso está funcionando correctamente o si se están produciendo situaciones anómalas. En caso de que fuese así, se inicia una investigación para identificar las causas y tomar una decisión que corrija las desviaciones. Los valores mostrados en el diagrama deben ser aleatorios y seguir una distribución estadística normal, estando centrados en la línea del punto medio y teniendo una variabilidad que puede deberse a dos factores.